Capítulo 12. Bajo el temor de que el atentado al presidente Belzu fuera parte de un plan subversivo con ramificaciones en el interior del país, el gobierno y las autoridades policíacas de la capital demoraron adrede la comunicación de aquel hecho a las poblaciones importantes donde la oposición dormía, al parecer, con un ojo abierto y el oído atento. Sobre todo en La Paz, que paradójicamente era la plaza fuerte del belcismo, a la vez que el más poderoso baluarte de la resistencia. Y eso porque en todo tiempo la predicha ciudad actúa como epicentro de los cataclismos institucionales del país, de donde se irradian en todas direcciones del territorio patrio las ondas sísmicas de la convulsión política y social que comenzó con la Guerra de la Independencia y se acentuó con los traspiés del ejercicio republicano. Manifestábase una vez más el fenómeno que más tarde quedó explicado por la ciencia psicológica, la tan natural analogía entre la deformación del carácter que sobreviene después de largos años infantiles de enfermedad, por una parte, y el comportamiento del pueblo entero, cargado de un pasado de desgracias, por otro. El pueblo que vivió a tientas en las penumbras el vasallaje colonial sentíase incómodo, como si llevase pantalones demasiado largos, en su nueva situación libre y soberana. Otra imagen, acaso más exacta, es que ese pueblo, en su brusca transición de la esclavitud a la libertad, quedó deslumbrado, como el ave niclátope, expuesta al influjo de los rayos solares. En tales casos se evidencia la correlación que hay entre el bien y el mal, entre la aventura y el infortunio, entre el éxito y el fracaso. Así pues, la experiencia de siglos en todo el mundo ha demostrado que tanto los pueblos como los hombres, al mal parecer, o más bien reaparecer, al mismo tiempo que la aspiración se torna realidad, y este es el fenómeno que anula el goce del beneficio adquirido, del anhelo satisfecho. Concretamente, apenas hubo alcanzado el pueblo boliviano la libertad que persiguiera con denuedo, hizo inconscientemente cuanto pudo para retornar a la esclavitud. Demorada de intento, como se ha dicho, la relación del atentado a Belzu llegó a la ciudad de La Paz 12 días después de haberse producido, y no por comunicación oficial, sino por correspondencia particular enviada a un redactor del diario gubernamental La Época, que la publicó en su edición inmediata, con abundancia de comentarios que divinizaban al caudillo, a la vez que contenían anatemas superativos a los autores del frustrado asesinato, a más de espantables amenazas a todos los ciudadanos de filiación opositora o simplemente marginados de la política activa, y de nuevo comenzó la ocultación de unos y el éxodo de otros. Don Ventura Costa era uno de los pocos hombres que permanecían interpérritos en la ciudad de La Paz. No obstante, las violencias que sufrían a menudo, sus atenciones profesionales no le permitían alejarse en procura de sosiego. Por lo demás, su táctica evasiva era muy simple. Consistía en vivir a puerta cerrada. Hallábase de tal modo cuando llegaron a Sucre informaciones más detalladas sobre el dramático episodio de El Prado y sus tremendas consecuencias, que envolvían en nombre de Albino Costa como amigo íntimo de Juan Sotomayor, y por tanto cómplice de este y del coronel Morales. Decíase también que el joven universitario se hallaba oculto en alguna casa de la ciudad o los alrededores, pero que no tardaría en ser capturado, ya que la población de Sucre estaba notificada para denunciar y aprender en término de 24 horas a todos los que directa o indirectamente participaron de la comisión del atentado, de donde también se infería que el abogado Ventura Costa, por ser padre del universitario Albino Costa, no podía menos de estar mezclado en el complot criminoso. Con este justificativo especioso, resolvió la mazorca saquear su domicilio y apresarle previa paliza ejemplar. En efecto, al cabo de una quincena de los balazos a Belzu,
Poco después de la cerrada la noche, una turbamulta alcoholizada invadió una tras otra varias residencias de reprobos, situadas en la zona norte de la ciudad, terminando por atacar a tiros y pedradas la casa del doctor Costa. Pero no pudo ingresar pronto a ella, porque la puerta de calle estaba bien guarnecida por dentro. A más de los gruesos barrotes, la protegía una barrera de piedras y adobes. Así, contrariados los atacantes, resolvieron echar abajo el portón, o bien, arrancarlo de quicio, dado que tampoco eran accesibles las ventanas enrejadas por fuera y respaldadas por dentro con cuantos muebles y objetos podía ofrecer resistencia. Mientras algunos mazorqueros fueron en busca de hachas y barretas para derribar el portón, otros siguieron la posibilidad de entrar por las casas laterales, mas sus ocupantes las habían cerrado a tiempo y con bastantes seguridades en previsión de que la avalancha se extendiese a ellas. Alguien lanzó entonces la iniciativa siniestra. «Hay que prenderle fuego». «Sí, que se haga chicharrón el viejo traidor», aprobó otro desalmado. Al oír estas incitaciones, prorrumpieron en gritos suplicantes las cholas de la vecindad. «Por Dios, por el Tata Belzú, no le prendan fuego. Se van a quemar todas las casas. ¿No ven que sus techos son de paja? ¿Cómo le van a apagar el fuego, bandidos? La quemazón nos va a dejar a todos en la calle». Un artesano, dotado de sensatez, disuadió a los del intento incendiario. «Aquí también vive la gente pobre, y por fregarlo a un rojo van a dejar en la miseria a muchas familias del pueblo». Y los primeros barretazos conmovían el fornido portón. Cuando llegó el trote de un oficial del ejército seguido de tropa, al tiempo que se detuvo frente a la multitud, profirió al modo de santo y seña: «¡Viva Belzú!». «¡Que viva!», le contestaron a una voz los presentes. Luego prosiguieron los golpes de barreta al portón. «¡Alto ahí! Dejen de violentar esa puerta», ordenó con energía el oficial. Uno de los asaltantes le respondió: «Aquí vive un traidor vallivianista, y hay que darle su merecido». «Ordeno que se abstengan», rugió el militar. Luego hizo avanzar la fracción de tropa y la desplegó en línea enfrente a la casa. «Entonces usted es otro traidor», ofendiéndole a alguno del montón. Exasperado el militar, desenvainó su sable y adelantó unos pasos hacia donde partiera la increpación. «Quiero que repita lo que ha dicho el hijo de perra. A ver, que salga al frente», retó con voz tan alterada que más parecía rugido de fiera. No segundó la ofensa quien lo hubo proferido, ni la secundó ninguno de los restantes. Solo se oían confusos vocejones de los borrachos. Con todo, parecían reacios a dispersarse. Los encargados del alumbrado público encendieron en ese momento el reverbero de la esquina inmediata, por ser ya las 8 de la noche, y a su tenue claridad los forajidos reconocieron al oficial. «¡Es el mayor Saldaña!», se comunicaron sorprendidos unos a otros, y repuestos al instante del asombro mezclado y la contrariedad, irrumpieron todos. «¡Viva Belzú! ¡Viva el mayor Saldaña!». ¿Verdad que Saldaña era ya mayor? Ascendido meses antes y luego destinado al cargo de segundo comandante del batallón Granaderos de la Libertad, cuya tropa estaba compuesta de artesanos y campesinos seleccionados entre los más fanáticos belcistas. Por lo demás, el populacho respetaba y aún admiraba a Saldaña, de modo que al reconocerlo en esa ocasión se aplacaron, aunque fuera a regañadientes, los ánimos irritados. Sin embargo, se aproximó un viejo confianzudo, preguntándole: «¿Por qué, pues, mi mayor, defiende a usted a un traidor rojo?». «Nadie ha probado que fuera traidor», respondió Saldaña. Insistió el preguntón: «¿Acaso no sabe usted que el doctor Costa es vallivianista?». «Eso no sé, pero usted debe saber que el doctor Costa es mi suegro», repuso con aspereza el mayor, y agregó: «Esta casa que ustedes pretenden asaltar pertenece en parte a mi mujer y por tanto a mí también». «Está bien, mi mayor, usted sabrá lo que hace», concluyó el vejete. La muchedumbre se retiró lentamente
en pequeños grupos decepcionados de haberse frustrado un saqueo. Algunos hombres se fueron cantando, con despecho y amargura, su copla favorita. Viva Bolivia con Belzú, viva Belzú Redentor, sobre la leva el poncho, el cholo sobre el doctor. Sin embargo, pese al despecho de los cantores, esta vez quedó indemne el doctor. Saldaña dejó soldados de retén al cuidado de la casa, dispuso turnos de relevo y antes de retirarse ordenó que cualquier novedad le sea comunicada en el acto. El cuartel de su batallón se encontraba a pocas cuadras de distancia y se fue con los restantes soldados, satisfecho de haber impedido la ejecución de un acto de derecho popular, que si bien era lícito en otras ocasiones y tratándose de otras personas, no podía hacerlo en este caso, por cuanto hubiesen afectado a su familia los daños materiales. También se complació de haber demostrado al mismo tiempo la lealtad a su suegro, desvirtuando de tal suerte las sospechas, aparentemente fundadas, que suscitó en anteriores ocasiones su ausencia coincidente con los atropellos que sus propios subalternos infirieron al doctor Costa. Desde días anteriores, y tan pronto que don Ventura se hubo enterado de la versión, inadmisible para él, que atribuía a su hijo en complicidad con quienes intentaron victimar al presidente Belzú, barruntó la inminencia del peligro que flotaba sobre su propia persona, su familia y sus bienes. Por eso, y sin pérdida de tiempo, procedió a resguardar su domicilio del modo que ya se ha referido, con lo que logró detener Malón hasta que el mayor Saldaña, gracias al oportuno aviso, extinguió el peligro. El momento que la pandilla comenzó el apedreo, ya tenía Costa, con la ayuda de sus clientes indígenas, determinado el atrincheramiento interno de la casa. Solo le faltaba determinar cómo y por dónde se pondría a salvo él y los suyos. Pero bien pronto, antes de que el reducto fuese allanado, daba como probable que los asaltadores se instalarían en la casa por tiempo indefinido, como lo hicieron en otras. Lo prudente era, pues, prepararse para una ausencia, quizá larga. Bajo esta presunción, doña Brígida se encargó de embolsar el dinero, las joyas y los objetos de valor, los documentos de importancia y actuados judiciales que eran de la exclusiva incumbencia de don Ventura. Mas la buena señora no solamente hizo de las ropas y adminículos indispensables un voluminoso equipaje, sino que fue acumulando diversos enseres, desde utensilios de cocina hasta camándulas de beata, lo que en suma llegó a constituir una impedimenta difícil de ser transportada por los litigantes indígenas que hospedaba. Con tantas cosas no vamos a poder movernos, menos aún ponernos a salvo, observó el abogado. Los indios van a estar pudiendo nomás, fue la respuesta de doña Brígida. A la buena señora le dolía en la entraña dejar la merced del pillaje de sus muebles, sus tapices, sus cacharros, tan laboriosamente acopiados, tan cuidadosamente conservados. «Ay, si volveré a ver todo esto», deploraba entre suspiros. «No te aflijas, mujer, que Dios proveerá», consolaba a su esposo. Y ella seguía acrecentando el equipaje, con nuevos bártulos de urgencia indiscutible. «Esto nos ha de hacer falta, esto también, estito más. Lo que falta es que salgamos ipso facto. No quieres que nos muelan a palos». Y para urgirla aún más, reforzó el letrado: «Diligentia nobis adiventa est». Bien sabida doña Brígida que cuando su marido apelaba al latín era lo definitivo. No quedaba reparo que oponer, y el momento que retumbaron los primeros golpes en el portón, la añosa pareja se dio al escape por el fondo de la huerta, no sin santiguarse y musitar la atribulada señora sus más enternecedoras preces, mientras que el letrado elevó mentalmente al cielo un fervoroso pedido de paz y unión para todo el pueblo boliviano, concretándolo en latín para darle mayor fuerza. Ut cuncto populo pacem et unitatem largiri ingeneris.
Guiaban la marcha 2 indígenas, con el equipaje a la espalda. Eran Dionisio Chura, compadre y cliente de Costa, y su hijo Gavino, residentes en el Vallejo de Purapura. Seguían a estos los esposos Costa y otros 2 indígenas cerraban el grupo. Con bastantes cuidados salieron a la calle de Yuripata. A esa hora, alrededor de las 8 de la noche, no habían transeúntes, y fuera raro que hubiesen, porque el temor a las onzanadas enclaustraba bien temprano al vecindario. Ya con una pizca de confianza, pasaron al callejón de Ariñez, para luego atravesar al Albañal de Cabracancha y después al de La Paciencia. De ahí descendieron al camino de Callapampa, en pleno despoblado, por el que siguieron sin dificultad hasta la distante vivienda de los Chura. Allí se refugiaron, no muy cómodamente por cierto, pero sí con relativa seguridad. Al día siguiente, muy temprano, Dionisio Chura recorrió el caserío de Purapura, comunicando a sus habitantes la alarmante noticia de haberse declarado en su vivienda la epidemia del sarampius, es decir, viruela, y que sus nietos se encontraban enfermos de peligro. No había tal enfermedad, ni cosa parecida. Era simplemente una estratagema del astuto protector de los Costa, para amedrentar a sus vecinos con el fantasma de la viruela, y de este modo evitarse de visitas inoportunas que pudiesen descubrir el paradero de aquellos. En la tarde, el joven Chura se dirigió a la ciudad con el objeto de husmear qué había ocurrido en definitiva con la casa de su padrino. En vez de los escombros que esperaba encontrar, solo vio en las paredes bastantes huellas de pedradas y en el portón hendiduras de barretazos, mas no otros deterioros apacibles. Rondaba también por allí la cocinera de doña Brígida, que más a tal era la proveedora de leche, huevos y otros comestibles que llevaba diariamente desde el valle de Potosí, donde vivía. Por ella se informó Gavino que el mayor Saldaña ocupaba desde el mediodía la casa del doctor, cuyo escondite se abstuvo él de revelar. Saldaña había resuelto ocupar la casa de su suegro, a fin de preservarla de nuevos ataques, mas cuando Costa quedó enterado de esa determinación, solo vio en ello un despojo, una felonía, la más ruin de las ruindades que podía cometer su mal yerno, con el consentimiento de su mala hija. Bramaba de cólera, echaba chispas, maldecía. Ahora puedo afirmar que él preparó la asonada para despojarnos de la casa, en calidad de botín, le dijo a su esposa. No seas injusto ni suspicaz, Ventura. Es imposible que Ruperto haya concurrido en una semejante maldad, respondió la señora, y agregó, más bien debemos agradecerle, porque él ha impedido el asalto y la destrucción de la casa. Eres una ingenua. Ah, hombre canalla, desalmado, eres una ingenua. Ah, hombre canalla, desalmado, puedat te canis infides. ¿Qué quieres decir?, le preguntó doña Brígida. Que se avergüence ese perro desleal,